Pero mira, cuando tú le quites la bendición, mira cuando tú hagas esto y esto y esto, mira que Él no te va a amar, sino te va a negar y te va a maldecir. Porque el enemigo piensa que todos somos como Él. ¿Sí? Yo no sigo a Dios por un resultado, yo sigo a Dios porque lo amo. Yo sigo a Dios porque encontré mi tierra prometida en Él. Y el Señor una vez me dijo, hace mucho tiempo me dijo, muchos me usan para llegar a la tierra prometida. Muchos me usan como un medio para llegar a esa tierra prometida. Y no nos damos cuenta que la tierra prometida es Él. Entonces, ¿qué pasó con Job? ¿Cuántos conocen la historia de Job? Me levantan la mano, me levantan la mano. Yo soy muy como siempre estamos todos juntos, siempre estamos deshablando, siempre estamos... Hoy es que no hicimos rompehielos, pero normalmente hacemos eso. Y bueno, Job, para ponerlos en contexto, Job era un hombre muy recto delante de Dios. Él hacía sacrificios, oraba constantemente, hacía sacrificios delante de Dios, oraba por su familia era cubierta con la presencia de Dios. Y él era un hombre recto, tanto así que Dios estaba completamente orgulloso de él. ¿Sí? Tan orgulloso que cuando vino, y la Biblia, esto es como un misterio, pero la Biblia dice que el enemigo, el diablo, vino delante de él y venía de recorrer toda la tierra. Y entonces Dios le dice muy orgulloso, tú has visto mi siervo Job, que es recto delante de mí. Y ahí nos da una de las claves más grandes que vamos a tener como cristianos. Ahí conocemos qué piensa el enemigo. El enemigo piensa que todos somos como él, que todos somos egoístas, que todos somos manipuladores y que todos buscamos a Dios simplemente para tener nuestro propio beneficio. Y lo piensa tanto que está dispuesto a apostar sobre eso. ¿Sí? Entonces él dice, ¿sabe qué? Está así Dios y está todo orgulloso y él le dice, no, es porque Él te ama solamente porque tú lo has bendecido. Pero mira, cuando tú le quites la bendición, mira cuando tú hagas esto y esto y esto, mira que Él no te va a amar, sino te va a negar y te va a maldecir. Porque el enemigo piensa que todos somos como Él. ¿Sí? Pero Dios, en otro lado, es un Dios de tanta esperanza y Él pone una esperanza constante en nosotros, generación tras generación. Él dice, no, yo creo que Él es diferente. A mí me han tratado así, así, así. Este humano vino y usó a este otro, viene y le trata de manipular con sacrificios, con ofrendas, pero yo veo en Job algo diferente. ¿Y sabes qué? Vamos a, te voy a hacer, que te voy a permitir que tú hagas lo que quieras con él, para mostrarte que en él encontré un corazón conforme al mío. Sí, entonces esta es la historia de Job, pero muchas veces es la historia nuestra, ¿sí? Cuando yo, cuando yo entré al Señor a los 19 años, yo estaba chiquito, estaba súper mal, lo contamos nosotros en los colegios, estaba muy mal, estaba con depresión, estaba con un poco de ansiedad, la relación con mi familia súper mal, todo estaba mal, ¿sí? Y yo entro al Señor porque estoy a punto de irme a la universidad y entro a una unidad de cuidados intensivos porque mi mamá, ella entra, ¿sí? Con una infección en la pierna, le hacen 14 cirugías en 20 días y yo entro en un momento que yo digo, a pesar de que yo no crea en Dios, que yo era muy, pues no diría ateo, pero pues me gustaba la filosofía y yo ya había decidido no creer en Dios. En ese momento yo dije, voy a orar porque Dios haga un milagro. Porque yo me acordaba cuando chiquito, yo iba a la iglesia, así como un Noah que está por aquí, o así los niños, así, y yo veía en la iglesia que pasaban milagros. Yo me empecé a acordar que pasaban milagros. Yo me empecé a acordar que cuando mi mamá iba y oraba por un milagro, ella me decía, ven, ven y ora conmigo y vas a ver que este pie va a crecer. Entonces yo estaba así, yo veía el pie crecer y yo me empecé a acordar de todo eso cuando mi mamá oraba por las personas y las personas eran sanas. Y yo me acuerdo que decían, porque mi mamá también era una mujer de negocios, entonces ella invitaba a las personas de negocios a la iglesia y decían, a ella le decían la doctora, no, la doctora tiene Bluetooth. ¿Por qué? Porque ella dice, Dios se está moviendo allá y la persona por allá, ¡pum!, se cae. Y decía, no, la doctora tiene Bluetooth. Y entonces yo empecé a acordar de todo eso y yo vi a mi mamá allá y yo dije, si ese Dios
era real en ese momento, tal vez esté en algún lado en este momento. Entonces yo entré y entramos, oramos y una larga historia hecha corta. Un jueves santo nos dijeron el miércoles en la noche, nos dijeron el diagnóstico de ella es muerte o amputación de la pierna, ¿sí? Y les vamos a decir mañana. Quedamos, digamos, muy en shock. ¿Qué pasó? Te habían hecho 13 cirugías, junta médica todos los días, antibióticos de prueba, nada, la infección estaba muy agresiva. Y esa mañana nos llaman muy temprano, nos llaman y yo escucho esa llamada y nos dicen tienen que venirse ya al hospital. No les podemos decir lo que le vamos a decir, sino tienen que venirse ya. Que eso uno piensa que, bueno, piensa lo peor, no. Piensa que mi mamá murió en la noche y que vamos a llegar o que vamos a decir nuestros últimos, eh, nuestro adiós, ¿no? Llegamos allá, sale la doctora intensivista y nos dice, no sabemos qué pasó anoche, pero ella se fue a ver una paciente y se levantó otra y la infección desapareció. Cuando nos dijeron eso, yo quedé muy en shock, que yo estaba orando, pero yo pues no creía en Dios. Entonces yo como, o sea, como así que esto es real, porque ya habíamos visto algunos milagros antes, ya habíamos visto milagros financieros, cosas que había pasado, puertas abiertas, pero yo decía, todo es coincidencia, ¿sí? En mi escepticismo. Pero entonces cuando llegamos allá, ellos nos dicen, y entonces la doctora se va a y yo quedo así hecho, mis hermanos bajan al carro de luna porque teníamos otras cosas, y yo me quedé ahí parado esperando el ascensor, y yo me quedo mirando la puerta así de la UCI. Y cuando me quedo mirando esa puerta, no lo puedo explicar de otra manera, es como si estuviera viendo así a Jesús, ¿verdad? Lo estoy viendo y siento una explosión de amor y de paz y de gozo que yo nunca había sentido en mi vida. Y yo no sabía qué hacer y yo me subí al ascensor y fui bajando y yo dije, yo no entiendo mucho, yo no entiendo nada, sé muy poco, no había ido a una iglesia desde tal vez los 10 11 años. Y dije, pero nunca voy a ser igual. No entiendo mucho, pero nunca voy a ser igual. Yo sé que nada va a ser igual. Y me enamoré de Dios de una forma muy fuerte y muy loca, ¿sí? Yo empecé a escribir a todos mis amigos y mis amigos que eran de otras religiones, gente dura. Entonces mis amigos eran dos de mis grandes amigos, eran musulmanes. Ellos estaban en España, vivían en Madrid. Entonces ellos grandes amigos míos. Uno es parte de una familia muy poderosa de Arabia Saudita y yo escribiéndole, no, no, tú tienes que creerle, Jesús, Dios es real. Y con ese güey yo no entendía nada, no sabía cómo argumentarle nada, no entendía en mi mente porque yo todavía tenía mi mente filosófica, pero le empecé a escribir a todos mis amigos. Sí, le escribí a mi novia en ese momento y luego terminamos. Entonces, así es como ese fuego que yo empecé. Empezamos a orar por personas en las calles. Yo tenía un fuego muy grande por decir, Señor, si tú me salvaste, no con debates, yo no quiero ir a debatir con nadie, yo necesito que tú me uses en tu poder. Así como yo fui salvo, yo necesito que tú me uses. El Señor, por su gracia, me trató primero por identidad. Entonces me mostró que yo era un hijo de Dios, que yo no dependía del don, todo esto, pero ya luego empezamos a salir. Y yo empecé a salir, no les voy a contar toda la historia, pero yo empecé a salir y empezamos a orar por personas en el D1, en el ARA, en donde quiera, en el Éxito, y las personas empezaron a ser sanas, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a movernos en todo esto, yo me empecé a mover y mis hermanos y yo nos empezamos a mover en un poder muy grande, ¿sí? Empezamos a ver cáncer desaparecer en la calle, empezamos a ver personas en silla de ruedas que no habían tenido accidentes, disparos y no habían sentido sus piernas en 10, 20 años y orábamos y las personas recibían un corrientazo y pum, empezaban a moverse, les empezaba a temblar las piernas. Entonces nosotros empezamos a ver cosas locas y en medio de eso a predicar muy fuerte la voluntad de Dios para sanar, ¿sí? Y en medio de eso, a los 3 años, ¿sí? De nosotros estar ayunando, orando, moviéndonos en el poder de Dios a otro nivel, ya impactando demasiado, mi mamá en una semana fallece. Y mi mamá fallece, le da una enfermedad y una semana estaba con nosotros, la siguiente semana ya no estaba más.
con nosotros. Entonces a nosotros nos pegó muy fuerte eso porque fue como una enfermedad. Se podría decir que fue COVID, pero no fue COVID, fue como algo raro. Y nosotros orando por ella, yo me acuerdo, llegaban los medicamentos, yo bajaba, oraba por la persona que estaba entregándonos los medicamentos, la persona era sana, y yo subía y no pasaba nada, y yo, ¿qué es lo que está pasando? Porque nosotros, pues, o sea, si alguien teníamos que llamar era a nosotros mismos para que fuera la sanidad. Cuando pasa esto, yo me encuentro en un momento muy grande. Y yo siento que este es un momento, no sé muy bien con todos por qué el Señor me tiene predicando esto hoy, pero me encuentro en un momento de decisión. Y anoche hablamos algo de esto. Me encuentro en un momento de decisión. Y me encuentro en ese momento donde el Señor dice, ok, cada uno ponga sus apuestas. Yo voy a apostar que mi hijo, que me declaró una y otra vez que yo era su vida, que yo era su plenitud, que me declaró en un pacto, en un bautismo, que iba a negar al mundo y me iba a seguir, yo creo que él sí me estaba diciendo la verdad. Y el enemigo estaba apostando, yo creo que no. Yo creo que él solo te estaba tratando de usar, ¿sí? Que cuando algo así pasa, yo creo que él te va a negar. Yo creo que él se va a poner bravo contigo. Yo creo que él va a empezar a cojear. Sí, porque como nosotros empezamos con tanto fuego, nosotros escuchábamos personas, pastores, diciéndonos, no, es que ustedes están con mucho fuego. Sí, ustedes se tienen que calmar un poquito. Ya cuando les toque la vida, ahí entonces se van a calmar. ¿Sí? Porque les molestaba ver que nosotros éramos todo el tiempo Jesús, todo era Jesús, y entonces era ir y entonces ver las personas sanas y luego llegar a la casa a adorar 2, 3 horas porque era simplemente una pasión y una obsesión. Pero cuando llega ese momento, que es el momento en el que tú puedes estar en este momento, tú no te das cuenta, pero hay una batalla espiritual que está pasando sobre tu vida, como estaba pasando sobre la vida de Job. Y tú tienes una decisión que tomar. Y primero que todo, yo quiero que tú sepas que Dios cree en ti. Dios cree en ti de tal manera que Él te pone y pone personas a tu alrededor. Y pone hasta esta prédica, pone estas cosas para decir, yo creo en Él, yo creo en el propósito que Él tiene. Pero el enemigo quiere a toda costa sacarte del camino. Y cuando tú decides, tú tienes que decidir hacia dónde voy. ¿Me voy a quedar estancado con lo de ahora? ¿Me voy a quedar estancado con el pasado? ¿O voy a ir hacia adelante? ¿O voy a creer en un Dios que es más grande y voy a decir ahora, como en ese momento yo le dije al Señor, Señor, ahora es que yo te pruebo que yo creí en ti. Ahora es el momento que yo te pruebo a ti que lo que yo había adorado, lo que yo había cantado, lo que yo te había dicho era verdad. No era solamente emoción, no era solamente yo diciéndotelo hasta que llegara algo en serio. Era el momento que yo te dije, cuando mi vida yo te la entregué a ti, es de verdad. Yo creo firmemente que cuando tú le das tu vida a Jesús, no es algo que es simplemente venir los domingos. Cuando tú le das tu vida a Jesús, tú te vuelves, tú mueres. ¿Sí? Es que eso es el bautismo. ¿Sí? El bautismo es un funeral donde la persona que tú eras mueres y vuelves y resucitas con Cristo, pero para mí Eliseo murió a los 19 años. Y todo lo que yo tenga de aquí en adelante es gracia porque Dios me usa a lo que sea y yo voy a lo que sea que el Señor me diga y ya. Pero yo decidí a los 19 años que mis deseos, mis ambiciones, lo que yo quería, murió en ese momento y resucitó. Es que Cristo en mí, esperanza de gloria, y yo voy hasta el final con Él. Pero eso es lo que tú tienes que creer en ti. Porque la vida cristiana, a pesar de que yo creo en un Dios de bendición demasiado, y los de Awaken, las personas, ustedes saben que yo creo en un Dios que bendice, yo creo en un Dios que saca de la pobreza, yo creo en un Dios que hace cosas sobrenaturales, yo creo en un Dios que sana, yo creo en un Dios de milagros, y yo conozco ese Dios y lo he vivido. Sí, y no estoy aquí para decirles que Él no lo hace. Pero yo quiero que en tu corazón tu decisión no sea yo voy a seguir a Jesús si Él hace esto o hace lo otro. Porque eso no es amor, sino es manipulación.
Cuando tú simplemente estás, a medida que esta persona te da y te da y te da, y cuando para, entonces me voy y voy a seguir a alguien más, voy a seguir a otro Dios, me voy a meter en nueva era, voy a hacer esto o lo otro, voy a ir a donde una bruja que me hable, que es lo que pasó con Saúl. Bueno, si Dios no me habló, entonces voy a la bruja. Pero cuando yo sigo a Jesús y cuando yo decido seguir a Jesús, yo siempre le digo al Señor, Señor, hubiera sido suficiente con lo que tú hiciste en la cruz. Y yo no tendría suficientes días para agradecerte. Si tú paras de ser bueno hoy, yo no tengo suficientes días para agradecerte todo lo que tú has hecho con mi vida. Y Él todos los días sigue siendo bueno y misericordioso y grande y sigue haciendo milagros, pero no porque no los debe, sino porque Él es bueno. Cuando nosotros lo seguimos es porque Él simplemente es bueno. ¿Pero por qué? Es porque yo he visto algo. Y yo quiero que esto se convierta y cambie de ser simplemente yo voy a ir a la iglesia por algo, para recibir algo, sino yo estoy aquí, es para estar con Él. Vi un post el otro día y me gustó una frase que decía, hoy yo no vine a pedir, hoy solo vine. Hoy solo vine. Hoy solo vine a estar contigo, hoy solo vine a ser tu amigo. ¿Sí? Porque cuántas personas vienen a usar a Dios. Sí, vienen bueno, hazme mi milagro, por favor, bendíceme, por favor, haz esto en mi casa, que Dios lo hace porque Dios es una locura. Sí, Dios a mí, mi casa, toda mi familia, Dios ha hecho una cosa sobrenatural. El otro día dijeron, levanten la mano los que tienen familiares que no creen en Dios y yo no pude levantar la mano porque el Señor ha hecho una cosa, ha arrasado con toda mi familia. Y yo creo en el Señor que saca de la pobreza. Yo les puedo contar todos los milagros, como el Señor en un año nos sacó de deudas de más de 400 millones de pesos. Yo sé el Dios que hace todas las cosas locas. Pero yo también sé que no sigo a Dios por eso. Yo no sigo a Dios por un resultado, yo sigo a Dios porque lo amo. Yo sigo a Dios porque encontré mi tierra prometida en Él. Y el Señor una vez me dijo, hace mucho tiempo me dijo, muchos me usan para llegar a la tierra prometida. Muchos me usan como un medio para llegar a esa tierra prometida. Y no nos damos cuenta que la tierra prometida es Él. ¿Qué recibió Juan? ¿Qué recibió Mateo? ¿Qué recibió Pedro? Pedro tuvo la bendición de su vida. Nunca había tenido tanto dinero como cuando Jesús llegó y le dio toda la pesca milagrosa. Y Jesús le da la pesca milagrosa, le da toda la bendición financiera de su vida y le dice, sígueme. Y él deja todos esos peces atrás. ¿Por qué? ¿Qué vio? ¿Qué recibió? A Jesús. Hay un tesoro más grande en Él que aún no nos hemos dado cuenta. Que cuando lo vemos a Él estamos dispuestos a dejar todo atrás. Hay un tesoro tan grande en Él que Mateo, siendo cobrador de impuestos, siendo una persona de mucho dinero, dijo, Jesús no le dijo nada, no le predicó, no lo convenció, solo le dijo, sígueme. Y dice que dejó todas las cosas, lo dejó en todo tirado y dijo, lo siguió. Porque hay algo que uno ve. ¿Por qué nosotros somos así? ¿Por qué Awaken es así que nosotros vamos y saltamos y hacemos todo y hacemos el oso afuera y hacemos el oso adentro y salte y grite y porque el Señor es bueno, ¿cierto? Y luego vamos y hacemos obra social y costeamos todo y nos vamos a la loca y nos vamos mañana 3, 4 carros simplemente para ir a adorar en otro lugar. ¿Por qué? Porque hemos visto algo. Y eso es lo que yo quiero transmitir a ti hoy. Sí, yo lo que quiero transmitir es que Dios es un Dios de intimidad. No es un Dios que simplemente tú le das y tú oras para recibir algo. Dios es un Dios que cuando tú estás con Él y Él está contigo, tú dices, Señor, todas las otras luces, todas las otras cosas pasaron a un segundo plano. Porque me enamoré de aquel que me amó primero. Yo no sé si tú has vivido esto. Pero es mi oración que yo cuando me convertí, yo no estuve en la iglesia, yo no me convertí en una iglesia. Entonces yo creía que todos los cristianos eran así. Y cuando yo primero fui a una iglesia, a mí me chocó mucho. Yo decía, ¿cómo así que la gente va teniendo ese tesoro? Es que yo había vivido afuera.
todo el tiempo, toda mi vida. Yo había vivido todas las pruebas sin Él. Entonces para mí no es que Dios, no, es que vamos a hacer esto con Dios, entonces no, el enemigo nos va a atacar. Yo estaba más atacado por el enemigo afuera. Yo estaba reatacado. Pero cuando yo entré al Señor, yo encontré el gozo de, Señor, gracias porque lo puedo pasar contigo. Gracias porque ya no estoy sin defensa, ya todo esto no lo tengo que resolver yo, sino lo podemos hacer los dos. Y tú me hablas y me das la respuesta. Es que Dios es un Dios tan real que Él te habla, ¿cierto? O sea, la Biblia dice, todos los otros dioses son ídolos que no pueden oír y no pueden hablar. Esa es la diferencia entre Dios y todos los otros dioses, que el Señor nos habla y nos escucha. Entonces, cuando nosotros nos movemos en esto, cuando nosotros sabemos que Él es un Dios real, entonces empezamos y el Señor encuentra a alguien en el que Él puede confiar. Cuando el Señor entró a Job y habló con todo esto y luego todos los amigos le estaban diciendo, es que tú eres un pecador, por eso te vino esto sobre ti, te vino esto otro, porque probablemente abriste una puerta, abriste otra. Luego el Señor le dice, no, ahora te voy a hablar yo. Y Él le dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y cuando lo conoce, entonces, ¿qué hace el Señor? 9 meses después le da el doble de todo lo que perdió, ¿sí? Porque el Señor es así, que el Señor es un Dios de bendición. ¿Pero por qué? Porque Él tenía que probar el corazón a ver si podía confiar en ti. El Señor quiere amigos. El Señor está buscando en toda la tierra un amigo. No uno que vaya a buscar, no uno que vaya a orar. La Biblia dice que Lot, ¿cierto? Lot y Abraham. La Biblia dice que Lot oraba. Él ayunaba, era un hombre justo. El Señor me decía esta mañana, en Mateo 15, yo estaba orando y el Señor simplemente dijo en Mateo 15. Y esto es una palabra fuerte. Este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos. Es un buen momento para orar. Señor, gracias, porque nosotros anhelamos ser aquel pueblo cuyo corazón está cerca de ti. Nos arrepentimos, Señor, cuando nuestro corazón estuvo lejos de ti. Nos arrepentimos, Señor, cuando te hemos usado, Señor, simplemente para recibir algo. Acerca nuestro corazón. Acerca nuestro corazón. Vamos a ir rápidamente a Juan 21. Juan 21, del 15 al 19. ¿Cuántos conocen la historia de Pedro? Sí, Pedro, levanten la mano los que conocen la historia de Pedro cuando negó a Jesús, ¿cierto? Lo más famoso, yo creo que es lo más famoso de la Biblia. Pedro negó a Jesús, ¿cierto? Y lo dejó a un lado, cuando le había declarado que lo iba a seguir de por vida. Y hasta este momento, sí, Juan 21, del 15 al 19. Pedro va en un biatlón, ¿sí? ¿Qué es un biatlón? Él ve a Jesús otra vez y en vez de correr como Judas, a ahorcarse, él va y nada, se tira en el agua, nada, y luego corre porque vio a Jesús y no sabía qué le iba a decir Jesús, pero decía es que yo, ¿a dónde más iré? ¿A dónde más voy a ir? Él se fue a pescar otra vez. Horrible, él se fue a pescar otra vez como era antes de Jesús, pero cuando lo vio, dejó todo atrás otra vez y fue a hablar con él. Y entonces Jesús habla con él y le dice esto. Juan 21. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Juan 21:15, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Una vez. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirles una segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció que le dijese una tercera vez. 3 veces, amor, con 3 veces. Él le dijo, ¿me amas? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas.
Entonces, ¿qué les quiero hablar desde aquí? ¿Por qué es tan importante el amor así? Porque cuando tú vas a servir a otros, si tú no tienes este primer amor, tú sirves a los otros buscando que la gente te reconozca. Entonces yo sirvo a la otra persona y yo le digo, no, y esto por ti, esto por ti, esto por ti. Dame gracias, sí. Dame gracias, por favor, dime, reconóceme. Y si yo no tengo este primer amor, si yo no lo he conocido a él, porque le dice Pedro, si tú me amas, entonces sírveles a ellos. O sea, desde nuestro amor vas a poder servir, porque si no, entonces no hay este amor, entonces yo estoy esperando que esta persona me ame. Y si esta persona me ama, mi día está bien. Y si esta persona no me ama, mi día está mal. Y soy esclavo de lo que esta persona me dice, en vez de ser libre en Cristo con su amor. Entonces, cuando yo simplemente estoy buscando lo que esta persona me puede dar, yo salgo del plan de Dios, porque luego entonces esta persona me saca a mí del camino. Pero el pastor usualmente es la persona más insegura de la iglesia. ¿Por qué? Porque en ese amor está dando constantemente, pero si no está lleno de ese amor de Dios, entonces está constantemente, estas personas lo están hiriendo, porque no le entregan lo que Él da. Entonces, cuando el Señor te envía a servir aquí en la tierra, cuando el Señor te envía a ser parte de su propósito estratégico aquí, ya sea en negocios, ya sea en política, ya sea en ministerio, ya sea en educación, ya sea en familia, lo que el Señor te haya llamado en entretenimiento, si tú no estás lleno primero del amor de Dios, entonces aquí vas a tropezar. Por eso es tan importante que yo me enamore de Cristo, que yo lo conozca a Él verdaderamente, porque el Señor me dijo una vez, mi pueblo es muy familiar con un Dios que no conozco. Es muy familiar. Venimos aquí los domingos, sabemos las canciones, las repetimos, adoramos con un Dios que no conocemos. ¿Cuántos lo hemos visto? ¿Cuántos sabemos que Él está con nosotros? ¿Cuántos sabemos que yo estoy ahí y Él está y su presencia está conmigo? Eso es conocerlo. ¿Por qué nosotros somos como somos? Porque hemos visto algo que nos hace dejar todo atrás para servirle a Él. Eso es lo que yo estoy tratando de transmitir. Estoy tratando de impartir hambre por la presencia de Dios. Cuando tú lo encuentras a Él, ningún otro amor satisface. Cuando tú lo encuentras a Él, estás lleno por primera vez en tu vida. Encontraste la paz que habías estado buscando en todo el mundo y en un momento encontraste lo que no pudiste encontrar en 20 años. Porque en un momento viviste lo que era. ¿Cuántos les ha pasado algo así? Porque nosotros empezamos, tal vez, a mí me obligaron a ir a un campamento, me acuerdo una vez. Ay, se me olvidaron los anuncios. Me obligaron a ir al campamento una vez. Un campamento. Y yo fui y estaba ahí obligado, pero hicieron un taller del Espíritu Santo y yo me acuerdo entrar a ese taller sin saber cómo, o sea, yo sabía cómo cerrar los ojos, cómo hacía el resto, cerrar los ojos, abrir las manos. Pero en medio de ese lugar, ¡pum!, empiezo yo a temblar y empiezan a temblar las dos rodillas. Yo dije, aquí se me fue la carrera futbolística, aquí se me fue todo, porque aquí ya, o sea, las dos rodillas tiemble y tiemble y tiemble y tiemble y empecé a llorar y llore y en el piso y así. Y todo el resto del lugar, todo el mundo quieto, todo el mundo como adorando así. Entonces yo era como el loco allá. Y yo experimenté algo diferente. Y a mí me pasaron adelante, me acuerdo, y me dijeron, tienes que cambiar tus amigos, me acuerdo. Yo a la siguiente semana igual, estaba en las mismas fiestas, en las mismas cosas, pero porque a pesar de que había tenido algún toque, no lo había visto a Él, no lo había conocido. Muchos de ustedes vienen y tienen un toque acá, pero no lo han conocido. Cuando yo lo conozco, me da la fuerza para poder sobrellevar la vida. Cuando yo lo conozco, me da la fuerza para, hey, esto pasó, pero Señor, aquí me tienes otra vez a tus pies. Porque yo cuando declaré un pacto contigo, cuando yo declaré que te iba a seguir, no era por las cosas que iba a recibir, sino era porque yo me amé, yo me enamoré
de ti. Vamos a ir allá a Primera de Juan 2:6. Primera de Juan 2:6. Yo sé que los estoy llevando por toda la Biblia. Primera de Juan 2:6. Terminamos por aquí. 2:5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos con él. El 6 dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. El que dice que ¿qué? Que permanece en él. No si vengo a él un domingo al mes, no si vengo todos los domingos, si yo permanezco en él. Tengo la libertad, de hecho el mandamiento de andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo él? Milagros, sanidades, libertad, libertando a otros, gozo. Eso era el nombre de gozo, paz, amor. Donde quiera que él entraba, el reino de los cielos entraba en el lugar. Cuando yo permanezco en él, lo que pasa, lo hablamos ayer, que es lo que pasa con la adoración. Lo que pasa es que yo permanezco en él viene a habitar conmigo. Y cuando él viene a habitar conmigo, el cielo viene a habitar con él. Entonces la realidad del cielo baja a la tierra. La realidad que fue Obed-Edom, que él supo cuidar la presencia de Dios y todo lo que él hizo fue prosperado, baja a la tierra. La realidad de la paz de Dios baja a la tierra. La realidad de la libertad baja a la tierra, porque cuando la luz está, todas las tinieblas desaparecen. Entonces cuando yo permanezco en él, tengo la libertad de andar como él anduvo. ¿Cuántos quisieran moverse en milagros, por ejemplo? ¿Cuántos quisieran orar por las personas y que vieran sanidades? El que permanece en él, o el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Vamos con un último versículo. Filipenses 1:21. Yo creo que todos no sabemos esto, la mayoría. ¿Qué dice? No sé si está ahí. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es y el morir es. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Va a pasar que a medida que tú lo conoces, la Biblia para de ser un libro que tú lees a un libro que tú vives. Cuando tú lo conoces a Él, yo paso de ser una persona que lee el libro de Hechos a vivir el libro de Hechos. Cuando yo soy una persona que permanece en Él, ya ahora no estoy simplemente leyendo que otras personas escuchaban la voz de Dios, sino yo empiezo a escuchar la voz de Dios. Cuando yo leo la palabra y me enamoro de Él, ya no soy una persona que lee otros testimonios o escucha los testimonios de otros, sino yo empiezo a contar los míos porque Dios empieza y invade mi vida. Ya no hablo de una familia que fue restaurada. Hey, yo escuché que una familia fue restaurada ya, sino empiezo a hablar de lo que Dios empezó a hacer en mi familia. Cuando yo permanezco en Él, empiezo a vivir la Biblia y empiezo a decir qué es lo que nos ha pasado, porque para mí vivir es Cristo. Pablo estaba loco. ¿Cómo así que vivir es Cristo? Qué hombre tan fanático, y morir es ganancia. ¿Cómo así que se quieren? Para él es morir es ganancia. O sea, se hubiera querido morir mejor para estar más con Jesús. Qué hombre tan loco. Pero ¿qué pasó? Pablo vio algo. Pablo vio algo, tanto que se quedó ciego. Él tuvo un encuentro y vio algo. Y luego la vista restaurada, pero él cuando vio a Jesús, ya, yo soy un caso perdido. Sí, o sea, ya el enemigo puede probar con alguien más, a ver si lo saca del camino, a ver si le habla filosóficamente, le debate, pero es que yo he visto mucho. Yo he visto a Dios hacer demasiados milagros para luego negarlo. Es muy difícil, porque yo ya he visto demasiado. Cuando Pablo ve a Jesús, ¿qué puede hacer él? Ya, lo vi. Pablo, ¿por qué? Saulo, ¿por qué me persigues? Ya, qué loco de por vida.
Y dice, porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Yo quiero que si esto no es tu realidad, tú ores al Señor que Él abra tus ojos. Tú ores al Señor que Él ponga ese sentir en ti. Que si esto no es tu realidad, si tú dices, no, o sea, para mí el vivir es Cristo más o menos y no me quiero morir tanto. ¿Sí? ¿Está bien? Pero yo voy a vivir con Él, como permaneciendo en Él y diciéndole, Señor, ¿qué fue lo que vieron ellos? ¿Qué fue lo que vio Juan? ¿Qué fue lo que vio Pablo? ¿Qué fue lo que vio Pedro? ¿Qué fue lo que vieron estas personas que dijeron, voy a dar mi vida completa y si me tienen que matar, que me maten, pero nunca voy a negar tu nombre? Ese es el ejemplo que nosotros tenemos y a veces bajamos el cristianismo por aquí y queremos un Dios por acá. Y una vez yo oré, yo le decía, Señor, ¿dónde está el Dios de Elías? Y el Señor me dijo, ¿dónde están mis Elías? ¿Dónde están aquellos que están dispuestos a dar su vida por seguirme a mí? Elías hizo un ayuno de 40 días por depresión. Pero hizo un ayuno de 40 días. Elías declaraba que iba a parar de llover y paraba de llover y declaraba que bajaba fuego del cielo y bajaba fuego del cielo. ¿Cómo? Porque él decidió dar su vida a Dios y servirlo a Él completamente. Y el Señor está buscando que se cambie lo que es la iglesia o lo que ha sido la iglesia tradicional, que es solo ir los domingos. Un cristianismo sin Cristo. Tenemos que volver a esto. Y si no es mi vida lo que estoy viviendo, no estoy viviendo el cristianismo. O sea, para mí vivir no es Cristo y morir es ganancia, no estoy viviendo esto, está bien. De hecho, yo te diría, si a ti no te están diciendo que eres un fanático, hay algo que está pasando que está mal. Yo creo que a todos nos han dicho en algún momento, no, estás muy fanático, te estás pasando, ¿cierto? Ahí es donde estás bien. Ahí es donde estás bien, que te estés pasando. Listo. Entonces vamos a orar. Yo quiero que, como Job en aquel día, yo quiero que tú en tu momento y en tu corazón tú decidas, Señor, sin importar lo que venga, a pesar de que yo creo genuinamente que Dios es un Dios, aún en la historia de Job, que trae bendición. Dios es un Dios que trae prosperidad. Dios es un Dios que abre las puertas de los cielos. Dios es un Dios que cuando tú caminas con Él se nota y hay diferencia entre aquellos que creen en Dios y no creen en Él. Yo creo en eso. Y yo creo en que tu familia va a ser restaurada. Yo creo en que todos los que tú conoces van a conocer de Cristo porque Dios puso un avivador en medio de ellos. Yo creo en que Dios es un Dios que puede sanar a los enfermos y por eso vamos a dar un espacio para orar por los enfermos y que sean sanos como lo hemos visto demasiadas veces. Pero yo quiero que hoy tú decidas en tu corazón delante de Él decirle, Señor, aquí tienes uno. Aquí tienes uno que no te quiere usar. Aquí tienes uno que te quiere conocer. Aquí tienes uno que va a ser fiel hasta la muerte. Y hasta el final podemos ir. No sé si Orly me puede ayudar. Vamos a orar. Y yo quiero que esto sea un momento con Él. Que esto sea un momento donde tú te encuentras con el Dios Todopoderoso. Con aquel que nos acompaña. Con aquel que es nuestro consolador, nuestro ayudador, nuestro abogado. Pero también aquel Dios que es nuestro Señor. Aquel que es nuestro Dios. Señor, aquí. Yo quiero que todos los ojos estén cerrados y tú te encuentres aquí con Él. Que sea un momento donde tú le digas, Señor, hasta el final. Yo no sé qué va a hacer la persona a mi derecha, a mi izquierda. Pero yo hasta el final, Señor. Hasta el final te quiero seguir a ti, Señor Jesús. Porque tú me has cambiado, Señor, la vida. Porque tú lo has hecho todo, Señor.
porque todo lo que soy, Señor, te lo debo a ti. ¿Cómo no agradecerte eso? ¿Cómo no venir delante de ti y decirte todo, todo, todo es tuyo? Señor, así como tú diste, Señor, hasta la última gota de tu sangre por mí, hoy yo decido, Señor, darte mi vida a ti. No un poco, no un lugar de mi vida. Yo quiero darte toda mi vida. De la mejor manera que lo pueda decir, de la mejor manera que lo pueda hablar, de la mejor manera, a mi mejor entendimiento en este momento. Yo te digo, hasta el final, Jesús. Cuenta conmigo. Cuenta con un amigo. Cuenta con un servidor. No de un momento, sino hasta el final de mi vida. Y simplemente si ese eres tú, si eres uno de esos que va a estar allí con Él, le estás hablando en este momento, le estás diciendo, yo solo quiero que tú levantes tu mano como señal de rendición a Él. Vas a levantar tu mano y vas a decirle yo, hasta el final yo. Jesús, gracias por cada persona que yo ni siquiera tengo que ir allá, pero tú los estás ministrando en este momento. Gracias, Señor, por un fuego nuevo, Señor, que arda en los corazones, Señor. Hay una persona aquí que dijo, yo me acuerdo cuando yo quemaba como Él. Y el Señor te está diciendo en este momento, yo quiero traer mi fuego de nuevo a tu corazón. Gracias, Señor, por hacer, Padre, que nuestros corazones quemen por ti. Abre nuestros ojos para verte, Jesús. Abre nuestros ojos para ver aquello que vio, Señor, Pedro, que vio Juan, Señor. Que Juan que recibió solamente te recibe a ti. Y en este momento santo, donde tú estás tocando los corazones, donde estás poniendo a arder, Señor, los corazones, de nuevo, restaura la iglesia y que nunca sea nuestro corazón lejos de ti. Perdónanos por nuestra indiferencia, Señor. Apocalipsis 3 dice, vuélvete, tú que has dicho que soy rico, que no necesito nada, que mis ojos están abiertos, arrepiéntete de tu indiferencia. Perdónanos, Señor, cuando hemos sido indiferentes a ti, indiferentes a la oración, indiferentes a un mundo perdido, indiferentes a una iglesia que no tiene tu espíritu, Señor. Y Padre, vuélvenos, Señor, a ese primer amor. Vuélvenos, Señor, a tu corazón, Señor. Solo te queremos a ti, Jesús. Que nunca, Señor, esté en nuestro corazón negado. Abre nuestros ojos para verte como tú eres. De allí donde estás, simplemente empieza a hablar con Él, a darle las gracias por lo que Él ha hecho, con tu boca, con tu voz. No quiero voces calladas. Con tu voz empieza a darle las gracias por Él, por quien Él ha sido para ti. Empieza a declarar con tu voz que Él sí es tu Señor, que Él sí es tu Dios, que Él sí es tu amado. Señor Jesús, estamos aquí, es para ti, Jesús. Estamos aquí por ti, estamos aquí para amarte. Y a medida que cantamos esto, yo quiero que tú toques los corazones de una manera nueva, sobrenatural.